La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Muy buenas, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren excelentemente bien. En este nuevo día vamos a seguir en el tema del discipulado, ahora vamos a entrar en el tema del arrepentimiento. No sin antes, primeramente, bendecir tu vida, tu hogar, tu familia, bendecir tu entrar y tu salir. Suplico a Dios porque sea Él tu proveedor, porque sea Él tu pastor, porque sea Él el Señor de tu vida y te revele los proyectos y planes que tiene contigo a partir de esta circunstancia por la que estamos viviendo. Muchos estamos de pronto en más comunión con Dios. Hay personas que están inquietas por causa de lo que se está viviendo, por esta mala experiencia. Hay personas que están muy preocupadas por lo que es su parte económica, por la parte de las finanzas. Algunas personas con de pronto dinero, ¿cierto? Con buen dinero son de pronto paradójicamente las más preocupadas. Así como una de las profesiones que muchos vimos algún día como una de las profesiones más de estatus, ¿cierto? Hoy por hoy vienen a ser las profesiones que tienen más riesgo, como es la gente que estudia medicina o los que son hoy por hoy médicos, ¿no? ¿Cuántos padres quisieron a sus hijos verlos graduados de médicos? Pero ¿cuántos de esos padres hoy dicen, Dios mío, mis hijos, ¿cierto? Allá diariamente arriesgando en hospitales y en clínicas. Mis amados, con Dios todo tiene un propósito, a Dios no se le escapa nada de sus benditas manos, en Él podemos aprender a descansar, en Él debemos aprender a descansar más bien y debemos de aprender a confiar. Él es bueno, dice su palabra, para siempre es su misericordia. Así que les invito pues al tema del arrepentimiento. Vamos para Hechos 3:19. La escritura dice: así que arrepentíos y convertíos, mire lo que dice la escritura, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Mi amado, yo no sé si usted ha vivido esta experiencia al llegar a su casa, ¿cierto? Cuando uno entra de plano, ¿cierto? A un banco, por decir algo, o un lugar donde hay aire acondicionado. Y uno viene de un calor sofocante, de pronto digamos esa primera sensación es como wow, ¿cierto? De pronto uno dice, Dios mío, que no me vaya a torcer. Pero lo que quiero dar a entender es el refrigerio que se siente en un ambiente donde el clima es muy grato, ¿cierto? Entonces la Biblia nos dice, ¿quieres vivir esos tiempos de refrigerio? ¿Quieres estar a paz realmente? ¿Quieres vivir una verdadera paz? Entonces, mi amado, te es necesario primeramente el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento te abre puertas. La Biblia nos habla de la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Y nos dice que este muchacho, el padre le da a él bienes, ¿cierto? En vida, y este muchacho se va, pero dice la escritura que desperdiciándolo todo, llegó a caer en cuenta luego cuando estaba pasando por mucha necesidad, donde estaba comiendo, dice la Biblia, algarrobas, ¿sí? Él comienza a ver la necesidad que estaba viviendo meramente en la parte de alimenticia. Él dijo, pero por Dios, los empleados de mi papá, los obreros de mi padre allá se alimentan con muy buena comida y yo aquí comiendo lo que se le da a los cerdos, ¿sí? Amado, y es que es real, mire, el ser humano que está en esta tierra nace con todos los beneficios que Dios nos dio a nosotros, ¿cierto? Nos dio un clima, nos dio un buen ambiente, nos dio el oxígeno que respiramos y todo nos lo dio, mi amado, ¿cierto? Pero muchas personas, por decir algo, en el momento de fumar, en el momento de tomar mucho licor, en el momento de la promiscuidad, ¿cierto? De asistir pues a esos lugares, por ejemplo, de prostitución, cuando llegan al colmo donde se ve la persona afectada por un SIDA, donde la persona se ve afectada en sus pulmones, de pronto por un cáncer, la persona dice, Dios mío, ¿yo qué fue lo que hice? ¿Sí? Pero mire que, para darnos a entender más claro, hay dos palabras que son muy cercanas. O sea, hay personas que no han experimentado un verdadero arrepentimiento. Lo que han experimentado es un remordimiento, ¿sí?
y es que el ser humano común y corriente lo que vive es una experiencia de remordimiento, donde se duele por las cosas, pero realmente no las deja, mi amado, ¿sí? No las deja, sino que vuelve a ellas. Entonces calma por un momento, digamos, sacia su sed de pecado, ¿cierto? De vivir pasión, deseo, de vivir una experiencia que sabe que es mala, pero que deliciosa sí normalmente es, porque el pecado como tal es delicioso, ¿sí? No nos vamos a negar eso, pero el problema del pecado es la paga. La Biblia dice la paga del pecado es muerte. Entonces te quiero llevar a esa parte de lo que es un verdadero arrepentimiento. Dice el verdadero arrepentimiento va a causar que nuestros pecados sean borrados, ¿sí? Vamos a vivir libres ya ahora de lo que es condenarnos nosotros mismos o sentirnos condenados por Dios, o que inclusive la misma gente nos condene. O sea, que la gente me condene. Si Dios ya me perdonó, mi amado, si el que juzga al final va a ser Dios. Entonces vamos a mirar también qué dice respecto al tema del arrepentimiento, ¿cierto? En el libro de Primera de Juan 1.9, vamos a mirar Primera de Juan 1.9, aquí les presento el frente de mi casa, ¿sí? Hoy estamos aquí al frente de mi casa, lo quise hacer un poquito diferente hoy. Y mira lo que dice Primera de Juan 1.19, dice, Primera de Juan 1.9, perdón, 1.9, una cuadra antes, mira lo que dice, Primera libro de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mire lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero, tengo que aclararle algo, ¿sí? La Biblia dice esto: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿de quién viene hablando? De Dios, ¿cierto? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia del pecado, mi amado? ¿Sí? Primero, la Biblia dice en Proverbios 28:13, vamos a mirar cómo ser limpios del pecado, ¿sí? ¿Cómo es un verdadero arrepentimiento? Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? La Biblia dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? ¿Se ve la palabra confesión aquí? Hay un pecado que no puede ser perdonado. ¿Sabe cuál es? El pecado que no se confiesa. Entonces, la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es que el arrepentimiento genuino y verdadero es un volverme de ese estilo de vida que estaba llevando a cabo. Voy a llevarlo a la definición que tenemos aquí en el estudio. Dice: la palabra arrepentimiento significa cambiar el pensamiento y la disposición de ánimo o actitud con respecto a algo o a alguien, porque reconocemos que está mal hecho. Por eso creo que en el día de ayer yo les decía que las personas que menos conocen de pecado son las que más están hundidas en el pecado. ¿Por qué? Porque si yo no sé que algo es malo, mi amado, pues no tengo de qué arrepentirme. Se lo voy a expresar de otra manera. Si yo voy a una persona que va por la calle y le digo: señor, tómese esta medicina que usted la necesita, ¿qué creen que me va a decir él? Y me dice: no, ¿quién dijo que yo estoy enfermo? Yo no me voy a tomar esa medicina, ¿cierto? Mientras no conozcamos que hemos pecado delante de Dios, mi amado, mientras no conozcamos los parámetros de Dios para saber cuándo algo es pecado, entonces por eso el ser humano vive como si fuera a vivir para siempre, ¿sí? Como que si se muere, se le da lo mismo, no se preocupa y no se prepara para ese encuentro con Dios. Le importa 5 el saber que su vida pende de un hilo y que el día de pronto de mañana él puede llegar a morir. ¿Por qué? Porque no tiene claridad que tiene que presentarse en un justo juicio delante de Dios, ¿sí? Entonces, mientras el ser humano no conozca su condición de pecado, mi amado, por eso el ser humano no se va a arrepentir. Pero cuando venimos a la Escritura y nos damos cuenta y comenzamos a ver por la Escritura que somos pecadores, ¿sí? Caemos en cuenta que necesitamos un perdón, mi amado, y para ese perdón necesitamos primeramente arrepentirnos. Mire, cuando hemos nosotros salido a predicar, hay gente que nos dice esto, ¿no? Yo no soy tan malo.
yo no robo, yo no mato, ¿cierto? Entonces uno le dice, pero venga, ¿a usted no le gustaría conocer de Dios? No, yo no necesito porque yo no le hago mal a nadie, ¿sí? Yo no le hago mal a nadie, con nadie me meto. Listo, no hay problema. Entonces, ¿te consideras buena gente? Sí, yo soy buena gente. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Que quiero invitarte a que lo reflexiones también, ¿cierto? Le decimos, mira, ¿te puedo hacer un examencito que va a ser de provecho para tu vida? Claro, no hay problema. ¿Tú has mentido? Sí, yo he mentido. ¿Y cómo se le llama al mentiroso? Al que miente, perdón. Mentiroso, ¿cierto? Ah, bueno, tú has mentido, entonces se te llama mentiroso. Si te presentas delante de Dios, la Biblia dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, si te presentas delante de un juez justo y ya sabes que eres mentiroso porque mientes, ¿cómo te contemplaría? O sea, ¿cómo irías ante un juicio inocente? ¿Te declaras inocente o te declaras culpable? Pues mi amado, si somos mentirosos, ¿qué nos toca decir? No, pues yo soy culpable. Y la Biblia dice que ¿para dónde van los culpables? Para el infierno. Por un solo pecado, mi amado, una sola de las leyes de Dios, ¿sí? Y eso sin tener en cuenta si hemos dejado de darle a Dios el primer lugar. En ese meramente todos caeríamos, ¿sí? Él es el primer lugar. Y todos normalmente no le hemos dado el primer lugar a Dios, normalmente. Hay momentos donde no le damos el primer lugar, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu ser. ¿Quién lo hace? Yo le pregunto, ¿quién lo hace? Sí, sinceramente. Dice, no robarás. ¿Usted no ha robado? Yo he llegado a robar. ¿Sí? Pero la cuestión aquí, ¿qué es? La Biblia habla de no practicar el pecado, ¿sí? Entonces, cuando yo hacía chancuco en el colegio, ¿qué estaba haciendo? Yo estaba robando, ¿sí? Entonces, mi amado, lo que te quiero decir es, delante de Dios no hay, por eso la Biblia lo dice, no hay ni uno justo. ¿Qué necesitamos entonces? Un Salvador. Entonces, mientras el ser humano no reconozca que necesita perdón por sus pecados, el ser humano va a seguir mintiendo, va a seguir robando. Para él va a ser simplemente un estilo de vida porque como todo mundo lo vive, ¿sí? Como todo mundo lo hace de esa manera, entonces para él no es malo, ¿sí? Entonces ese es el problema del ser humano, que mientras yo no conozca la enfermedad que tengo, tampoco me voy a tomar la medicina. Y la medicina para el pecado se llama Jesucristo, mi amado. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero el problema en dónde está, en que el ser humano no reconozca que necesita arrepentirse de sus pecados. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos, mi amado? Del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. O sea, la gente no se puede arrimar a Dios. Usted ha escuchado esto, ¿sí? La gente dice, no, yo hago buenas obras. A ver, muéstreme un pasaje en la Biblia que por hacer buenas obras usted se va para el cielo. Un solo pasaje donde usted por las buenas obras que ha hecho se va para el cielo. Yo sí tengo que decirle, dice la Biblia, lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso sí está escrito en la Biblia, ¿sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso lo dice la Escritura. Por eso, hágale el bien a todo el mundo. Lo debemos de hacer. Como creyentes, las personas que no son creyentes de la bendita palabra de Dios, hágale el bien a todo el mundo, ¿sí? Y todo lo que usted siempre va a cosechar. Pero ¿cuál es el problema, mi amado? Que si nos presentáramos delante de Dios, el problema es que lo que nos separa de Dios es el pecado, mi amado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Estaríamos destituidos de la presencia de Dios. No tendríamos cómo arrimarnos a Dios, mi amado. Entonces, eso hizo separación entre Dios y el hombre. Ello hizo ocultar el rostro de Dios para no oír. Mire, para no oír. Lo quiero llevar a Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. ¿Sí? Mira lo que dice Isaías 59, versículo 2. Pues vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios, su rostro para no oír. Por eso la gente dice, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Y dónde está Dios que no hace nada? ¿Qué hizo el gobernador de Nueva York? Si usted escuchó, ha salido en internet donde el hombre dice, mire, Dios no ha hecho nada por nosotros, todo esto lo hemos hecho nosotros mismos, mi amado. Y eso que no reconoce que la misericordia de Dios,
Cuando dice la Escritura, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de la luz, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza alguna. Todo lo bueno que usted reciba realmente viene de Dios, pero este hombre ni siquiera lo reconoce, ¿sí? Pero ¿qué hace el ser humano normalmente? Dice, ¿y dónde está Dios? Porque el ser humano endurece su corazón, ¿sí? Y es precisamente, aquí está, ¿sí? Aquí está. Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y la gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Y sabe por qué Dios no escucha? Porque no nos hemos arrepentido, mi amado. El arrepentimiento hace que te pongas a cuentas con Dios. Dice, venid, estemos a cuentas, dice el Señor. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti también. ¿Por qué? Se lo voy a terminar diciendo ya para terminar este tiempo discipulado, mi amado. Porque Dios es justo, ¿sí? ¿Se acuerda de esta expresión? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, es tan justo Dios que a su propio Hijo, en el momento en que Él estaba en la cruz y vinieron sobre Él los pecados del mundo, la Escritura dice que Él le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué? Porque Dios no puede estar, mi amado, donde está el pecado. Dios no puede estar allí. Entonces lo que te quiero invitar es a reflexionar, ¿sí? Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Cómo hago para saber qué pecado? Mi amado, la ley de Dios meramente, la ley moral. Váyase a los mandamientos de Dios. Y yo le pregunto, ¿conoce los mandamientos de Dios? ¿Usted que dice que conoce a Dios? O la gente que dice, no, yo amo a Dios, yo conozco a Dios. Claro, vea, sí, pero no lo conocemos, mi amado. Los 10 mandamientos de Dios son una medida para saber si de verdad amamos a Dios. El que me ama obedece mis mandamientos, lo dice la palabra. Entonces te quiero llevar a esa reflexión. Estamos apartados de Dios por causa de ¿qué? Del pecado, pero ahí viene el regalo de Dios. Mas la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, para que usted y yo nos podamos arrimar, mi amado, por el sacrificio de Cristo, no por sacrificio propio, porque están viciados nuestros sacrificios. No tienen ningún poder delante de Dios. Si nosotros cargamos una cruz en Semana Santa, si nosotros nos damos correa, mi amado, eso no lo recibe Dios. Dios recibe el sacrificio de un justo que fue su Hijo, el que no pecó, y por causa de él es que usted y yo, al prendernos de ese Hijo que se entregó en esa cruz, es que ahora sí podemos hallar oportuno socorro en medio de toda circunstancia. Amado, yo te doy gracias por este tiempo. Espero que haya sido de bendición la reflexión acerca del arrepentimiento. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. La sangre de Cristo te guarda, te cubre y te protege. En el nombre de Jesús, amén. Amén.